Este vídeo está dedicado a los tableaux. Vamos a ver cómo se construyen y vamos a ver para qué sirven. Bien, entonces, el objetivo fundamental es triple, aunque bueno, todas estas cosas son, digamos, aspectos de la misma realidad. El primer objetivo sería, bueno, uno quiere comprobar que una cierta demostración o razonamiento está bien hecho, es decir, que de un conjunto de fórmulas psi se deduce una fórmula phi, para lo cual habría que demostrar que la conjunción de las premisas implica la conclusión es una tautología. O lo que es equivalente, que la conjunción de las premisas con la negación de la conclusión es un conjunto de fórmulas insatisfacible. Para lo cual lo que vamos a hacer es calcular el tableau, que nos va a decir en sus ramas los modelos de este conjunto de fórmulas, y claro, como este conjunto de fórmulas, si el razonamiento es correcto, es insatisfacible, no van a tener ramas abiertas. Las ramas abiertas corresponderían a los modelos. Ahora volvemos sobre esto. El segundo objetivo podría ser clasificar semánticamente una fórmula. Una fórmula semánticamente es de uno de estos tres tipos, ¿no? Tautología, contradicción o contingencia, ¿no? No los escribo. Tautología siempre verdad, contradicción siempre falsa, contingencia algunas veces verdad y otras veces falsa. Siempre modelos, siempre contraejemplos o modelos y contraejemplos. Esto puede ser interesante clasificarlo y lo podemos hacer mediante tabla. Y luego el tercer objetivo es las formas normales. Podríamos calcular una forma normal disyuntiva mediante tableros de la fórmula psi y luego, usando las equivalencias lógicas habituales, podemos calcular la forma normal conjuntiva. Bueno, estos son los tres objetivos y lo que nosotros pretendemos es hacerlo mediante un algoritmo que es, aunque es con objetivos semánticos, es de naturaleza sintáctica. Son unas reglas que se aplican a las formas de las fórmulas. Bien, entonces la idea es obtener un árbol, que es el tableau, que cuando está acabado, bueno, antes de acabado también, pero en cuando es acabado es cuando es concluyente, que en las ramas del árbol tienen la relación de los modelos de la fórmula. Bien, es decir, las valoraciones que hacen verdad la conjunción de las fórmulas elegidas. Si solo es una, pues solo es una. Y si hay muchas, pues varias. ¿Vale? Y es una cosa que se hace, un árbol que se conoce con unas reglas que son de naturaleza sintáctica, aunque su significado es semántico. Bien, la regla de iniciación es sencillamente que tú pones las fórmulas que has elegido en tu conjunto de fórmulas, que a lo mejor es una, las pones, digamos, en un display vertical, ¿vale? O sea, las pones así, 1, 2, 3, las que haya, ¿de acuerdo? La regla de deducción alfa es la que se usa para las formas de tipo conjuntivo, que no solo es el i, como luego veremos, sino las que son de tipo conjuntivo. Por ejemplo, la doble implicación es de tipo conjuntivo, o la negación de una disyunción es de tipo conjuntivo, por las leyes de De Morgan. Entonces, la idea es que cuando tienes un nodo marcado con dos fórmulas de tipo conjuntivo, una fórmula que son dos de tipo conjuntivo, a ver, lo vuelvo a decir bien, una fórmula que está formada por dos piezas con una conjunción, para que esto sea verdad, necesitamos que phi1 sea verdad y que phi2 sea verdad. Entonces lo que hacemos es hacer crecer el árbol así. Una rama que contiene phi1 y phi2 crece para abajo en vertical. O sea que la regla alfa es un crecimiento vertical. La regla beta es un crecimiento, una ramificación, digamos. Cuando tú tienes una fórmula marcada con un phi1 o phi2 y quieres explorar los modelos, pues una posibilidad es que phi1 sea verdad y otra posibilidad es que phi2 sea verdad. ¿Bien? Y luego la tercera regla son reglas de simplificación. Por ejemplo, no phi, pues se simplifica por phi. Entonces, si tú tienes aquí un nodo no phi, pues lo simplificas y lo pones un poquito más sencillo como phi. Bien. ¿Y cuándo se cierra una rama? Una rama se cierra cuando no puede ofrecer modelos. Y es decir, cuando en la rama o bien aparece bottom, que es ya la contradicción, o bien aparece un literal y su negación, o bien aparece una fórmula y su negación. Pero nosotros vamos a centrarnos en esto porque es el momento en el que los localizamos. Esto quiere decir un literal, o sea, una fórmula, una variable y su negación, o pueden aparecer en cualquiera de los dos órdenes. Entonces, cuando la rama tiene una contradicción, ya se cierra, y se cierra con este símbolo, porque ya no te puede dar un modelo. ¿De acuerdo? Entonces, estas reglas, estas 5 reglas, te sirven para construir un árbol. Y con la construcción del árbol puedes concluir el objetivo 1, el 2 y el 3. ¿Vale? Entonces, vamos con el primero. Imaginaos que queremos verificar que este razonamiento está bien hecho. Entonces, lo que queremos demostrar es que el conjunto de premisas unión a la negación de la conclusión es insatisfacible. Entonces, iniciamos el árbol con el conjunto de fórmulas que queremos poner, que son
S o T, Q implica P, primera premisa, segunda premisa, tercera premisa, cuarta premisa y negación de la conclusión. O sea, Q. ¿Vale? Querríamos que este conjunto de fórmulas fuera insatisfacible. Este razonamiento, esto es lo más importante, este razonamiento es correcto cuando este conjunto de fórmulas es insatisfacible. Por lo tanto, el árbol que vamos a hacer, el tablero, no nos puede dar no puede tener ramas abiertas que corresponderían a modelos cuando está acabado, porque ahora sí que tiene ramas abiertas. Entonces, en ese momento se tendrán que cerrar todas. Bien, entonces tenemos que empezar a abrir formulitas de estas. Bien, empezamos abriendo, por ejemplo, la primera. Como es de tipo adversativo, abre como S y como T. Ahora observamos que en esta rama están S y no S. Luego esa rama no puede ofrecer modelos, entonces esa rama se cierra. Y ya hemos tratado la primera fórmula. Ahora, bueno, vamos trabajando. Aquí tenemos Q en la segunda fórmula, aquí tenemos T. Podemos abrir indistintamente la segunda o la tercera. Podríamos, por ejemplo, abrir la segunda, que aunque es una implicación, es de tipo adversativo, porque es no Q o P, y por tanto se aplica una regla de tipo adversativo. Esto abre como no Q y esto abre como P. ¿Vale? Y ahora miramos en esta rama, observar que tenemos Q y no Q. Esta rama subiría así, ¿no? Así. Esta es la serie de esta rama. Y esta rama subiría así, ¿no? En esta se cierra, la primera que hemos marcado se cierra porque tiene Q y no Q. No te puede ofrecer modelos. ¿Bien? Y ya hemos tratado la segunda fórmula. ¿Vale? Ahora nos quedaría solo la tercera, que abre como no, esta, otra vez hay que ponerla de forma adversativa como no T o no P. Y aquí vemos que esto es no T y aquí vemos que esto es no P. Entonces ahora como tenemos en esta ramita primera tenemos no T y T, pues esa se cierra. Y en esta ramita segunda, como tenemos no P y P, ¿ok? Pues esa se cierra también. Y ya el árbol no puede crecer más porque todas las ramas están cerradas. Entonces aquí tenemos un tablero cerrado. Un tabló cerrado. Y si tenemos un tabló cerrado, entonces la fórmula, el conjunto de fórmulas phi, premisas, unión, negación de la conclusión, en este caso Q, es insatisfacible. Y eso significa que el razonamiento es correcto. ¿Bien? Entonces, a un razonamiento correcto se le asocia un árbol, que es un árbol cerrado. Y la fórmula que estamos intentando buscar, que es contradicción, es premisas, unión, negación de la conclusión. Vale. Objetivo segundo. Ahora queremos clasificar esta fórmula. Queremos decir si es una fórmula, si es una contingencia, una contradicción o una tautología. Entonces hacemos el tablero de ahora es una única fórmula, ponemos el tablero de phi. Esta fórmula la llamamos phi. ¿Ok? Bien, esta fórmula phi inicialmente es una implicación, ¿no? Esta de aquí. Bien, pero lo que podemos decir es que por interdefinición esto es negación de la premisa o la conclusión. Ok, entonces tenemos que ahora abre de tipo O. Esto abre como aquí no P implica Q y esto abre como aquí P o Q implica R. Entonces han salido dos ramas. Este nodito se ha abierto en dos ramas, ¿de acuerdo? Y ahora, esta de aquí es una fórmula de tipo negación de una implicación, o sea que usando interdefinición y de Morgan, lo que sabemos es que esto es P y no Q, o si queréis, una implicación es falsa solo cuando la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. Luego esta crece en vertical, P y no Q. ¿Vale? En este momento esta rama ya no puede crecer más, porque solo tiene estas piezas, que son esta y esta. Esta ya ha sido abierta, esta ya ha sido abierta, por lo tanto ya, bueno, abierta, esta ha crecido hacia abajo, luego esa rama está acabada. Esta rama te está mostrando modelos, te está mostrando los primeros modelos, que son, el primer modelo sería como, aquí veis, P igual a 1, Q igual a 0. Y eso haría que esta primera parte, P implica Q, 1 implica 0, sería falsa. Y como es falsa, la implicación phi es verdadera. ¿Vale? O sea que esta ramita está haciendo referencia a esa primera parte. Vale. Ahora tenemos que abrir esta fórmula de aquí, que es de tipo O. Pues la abrimos. Abriría como aquí, como P, y como Q implica R. ¿Vale? Y de nuevo, esta rama que tenemos aquí ya está acabada.
Porque tenemos esta fórmula, la voy a marcar, que ya la acabamos de tratar, la phi que la tratamos inicialmente, y ya no hay más, ¿vale? Entonces esta fórmula se queda abierta. Y esto lo que dice es que un modelo para la fórmula es que P sea verdadero. ¿Por qué? Porque si P es verdadero, aquí ya tienes una verdad. Entonces, esta conclusión es verdadera. Y una implicación que tiene conclusión verdadera es siempre verdadera, ¿vale? Y ahora nos falta por abrir esta, que bueno, que otra vez es una implicación, se aplica interdefinición, es no Q o R, y tenemos no Q o R. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que se nos han quedado todas las ramas abiertas. Se nos han quedado esta rama abierta y la otra, y las otras dos también. Pero eso no significa que la fórmula necesariamente tenga que ser una tautología, sino que todas las exploraciones que hemos hecho han sido verdaderas. Esta era para que la premisa fuera falsa, lo que hacía que fuera verdad. Esta hace que la conclusión sea verdadera, por tanto siempre verdad, la phi. Y esta hacen lo mismo, hacen que la conclusión sea siempre verdadera, porque esto es P o no Q o no P o no Q o R, ¿ok? Y ahora, este mismo arbolito lo podemos usar, o sea, que lo que sabemos, perdón, lo que podemos concluir es que phi no es contradicción. ¿Y cómo sabemos si es una tautología o una contingencia? Pues lo que no podemos decir es que por el hecho de que todas las ramas sean abiertas sea tautología. Tendríamos que hacer el árbol de no phi. Pero para hacer el árbol de no phi vamos a usar una forma de las del objetivo 3. Vamos a una forma normal. Entonces vamos a cogernos. El objetivo 3 es construir a partir de una cierta fórmula una forma normal. Una forma normal o conjuntiva o una forma normal disyuntiva. Los tableros sirven para hacer las disyuntivas. Y las disyuntivas son cláusulas, o sea, disyunciones, conjunciones de literales, cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, que luego se unen entre sí cuando es disyuntiva. Perdón, lo voy a escribir bien porque lo he puesto con O y es con I. Entonces, como es disyuntiva, es C1, C2, etc. Cada una de estas cláusulas es una conjunción de literales, o sea, conjunción de variables o sus negaciones. Pero fijaros aquí, ¿cómo se hace esto? Pues se hace sencillamente así. Se van mirando las ramas que están abiertas. Las ramas que están abiertas son fórmulas que son compatibles entre sí. Entonces, asignando valor a las variables que aparezcan, o mejor dicho, a las variables y a las negaciones que aparezcan, es decir, a los literales, tendrás todo. Entonces, esta primera ramita de aquí se convierte en P y no Q. Si P y no Q es cierto, esto es cierto y esto es cierto. Y ya hemos ganado. Phi es cierto. Entonces, la primera rama es P y no Q. Esta es una fórmula, una cláusula conjuntiva. La segunda rama que tenemos aquí, que es esta de aquí, es simplemente P. Si P es cierto, esto es cierto y esto es cierto. Luego también sería una fórmula cierta. Luego esto también podría ser OP. Luego tenemos la tercera rama, que sería esta de aquí, solo tiene como literales no Q. Entonces esto sería no Q. Y cuando no Q es cierto, pues toda la rama es cierta y la fórmula es cierta. Y la última sería R. Esta de aquí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la fórmula escrita. Esta fórmula es la fórmula phi, esta es lógicamente equivalente a phi, pero está escrita en una forma normal disyuntiva, porque tengo una cláusula primera, una cláusula segunda, una cláusula tercera y una cláusula cuarta, unidas por literales, unidas por disyunciones, ¿vale? Cláusulas conjuntivas unidas por disyunciones. Y esta forma es una forma más sencilla de phi. Todavía se podría simplificar más, porque si os dais cuenta, por ejemplo, esto es lo mismo que P, pero bueno, no lo voy a hacer. Ahora vamos como queremos clasificar y no sabemos lo que le pasa a no phi, pues vamos a hacer no phi. Y usamos esta forma normal disyuntiva para hacer no phi. Y tendríamos no P o Q, leyes de De Morgan, y no P, y Q, y no R. ¿Ok? Entonces, ahora fijaros, ¿esto se podrá hacer verdad? Pues si haces no P verdad, haces Q verdad, haces no P o no Q verdad, porque una de ellas ya era verdad, y haces no R verdad, que se puede hacer. Entonces esto no phi tiene modelos. Vamos a poner cuál sería el modelo. Por ejemplo, podríamos poner P igual a 0, Q igual a 1 y R igual a 0. ¿De acuerdo? Como P igual a 0, esto es verdad, por lo tanto esto también. Como Q es igual a 1, esto es verdad, y como R es igual a 0, esto es verdad. Luego phi no es contradicción, phi tiene modelos. No phi tiene modelos, esta fórmula es una contingencia, la hemos clasificado. Y hemos usado la forma normal para hacer esto. ¿Bien?
Entonces, la forma normal disyuntiva es esta de aquí, ¿vale? ¿Y cómo la hemos calculado? La hemos calculado, y aquí lo pongo en general, la hemos calculado usando las ramas abiertas del tablero acabado, ¿vale? Entonces, en cada una de esas ramas abiertas tendrás θ1, entonces la rama abierta te dará un modelo, la otra rama abierta te dará otro modelo y la última rama abierta te dará otro modelo. ¿Y aquí qué coges? Ahora en cada rama, esta es una ramita que va desde la fórmula inicial o el conjunto de fórmulas, que pueden ser varias, hasta la última, hasta la hojita, en esa rama habrá unos cuantos nodos marcados con fórmulas complejas, pero algunas serán literales, o sea, serán variables o negación de variables. Pues te coges solo los literales de phi de θ1 y los pones con IES para que toda la fórmula sea verdad, porque si eliges los literales, luego las fórmulas compuestas también van a ser verdad. ¿De acuerdo? Y con esto obtendrías la forma normal disyuntiva. ¿Cómo tendríamos la forma normal conjuntiva? Pues la forma normal conjuntiva se obtendría así. Tú dices, bueno, empezamos por phi. Entonces, ahora hago la forma normal disyuntiva no de phi, sino de no phi. Esto es lógicamente equivalente a phi. Y esta forma normal disyuntiva está hecha de IES. Pero si yo esto lo niego, los IES se convierten en... está hecha de OES, perdón, de disyunciones. Y en si lo hago la negación, se convierte en IES. Pero esto es lógicamente equivalente a phi. Por tanto, lo que hago es la forma normal disyuntiva de no phi, la niego, y tengo la forma normal conjuntiva de phi. O sea, con la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva se pueden sacar una de la otra. Siempre para la fórmula y su negación. Vale, y esto termina las aplicaciones de los tableros y como con unos ejemplos los hemos calculado.